Bueno, voy a contar más o menos una historia, un caso de uso y la solución que desarrollamos aquí en Stanford con Google Data Studio conectado con RedCap. Entonces vamos a hablar de qué es Data Studio, cuál es el RedCap Connector que creamos aquí para conectar, para hacer una interfaz entre los dos. Y algunos de los dashboards que he creado aquí para nuestro grupo. Entonces, Has left the conference. Perdón, no sé cómo quitar eso, pero adelante. ok. Bueno, entonces empecemos un poquito con la historia. Esta historia es de un grupo de investigación donde usualmente hay un investigador principal, el PI, la señora de la izquierda, y está el Research Coordinator, o el coordinador del estudio, que es la persona a la que nosotros le ayudamos a crear su base de datos en RedCap. Esta persona, el PI usualmente su rol consiste en manejar el equipo, aplicar a nuevos grants, está bajo mucho estrés todo el tiempo. Y necesita publicar papers rápido, necesita conseguir más funding, más plata para su grupo de investigación, y básicamente no tiene tiempo para hacerlo todo. Entonces, ¿y cuál es el rol del Research Coordinator? Bueno, el coordinador básicamente es el que está manejando las bases de datos y todo el proceso de captura de datos de la investigación o de las investigaciones que están haciendo. Tiene que correr muchos estudios y muchas bases de datos. Usualmente no tiene entrenamiento estadístico. Lo puede tener, algunos casos lo tienen, algunos grupos tienen un estadístico o varios, pero en su mayoría son personas que están más del lado clínico que del lado estadístico. ¿Y cuál es su necesidad en RedCap? Pues en RedCap tenemos una dificultad, y es que cuando tenemos múltiples bases de datos, pues hacer el join de varias bases de datos de RedCap, pues no está integrado en la herramienta, hay que hacerlo afuera. Entonces, eso requiere conocimiento por lo menos de un nivel avanzado de Excel o de estadística. Y bueno, simplemente estamos apuntando a este grupo de personas que tiene ese trabajo, que está corriendo el estudio, pero no tiene ese nivel tan alto de manejo de la estadística, que no maneja R, que no maneja Python, y que aún así necesita resolver. Y aún así necesita resolver y dar resultados. Entonces, para este caso, supongamos que esta persona tiene 3 bases de datos en RedCap: el estudio A, el estudio B y el estudio C. Nada raro, usualmente tenemos muchos más nosotros, pero hagámoslo sencillo, solo 3 bases de datos diferentes. Donde... Perdón, ¿hay alguien podría ponerme? Has joined the conference. Gracias. A participant has left the conference. Ok. Entonces tenemos ¿me están escuchando? Sí, Álvaro, perdón por estas interrupciones. Ok, tenemos entonces las 3 bases de datos, que son 3 bases de datos diferentes en RedCap. Y entonces este es el problema que sucede. Llega el PI, llega el director del grupo y le pide a esta persona, bueno, ¿cómo vamos? ¿Qué ha pasado con las bases? ¿Qué ha pasado con nuestro proyecto A, B y C? Con nuestra base de datos A, nuestra base de datos B y nuestra base de datos C. Yo quiero saber cómo está el proceso de ingreso de datos, cuántos participantes tenemos, cuántos no sé qué, todos esos datos que se pueden sacar de RedCap, pero el PI los quiere ya, y los quiere rápido porque necesita tomar decisiones. Entonces, digamos que lo que siempre escuchamos aquí que contestan los coordinadores es, ok, yo puedo mostrarle cada una de las bases de datos en RedCap, hacer el reporte que puede hacer RedCap, que es un reporte estándar, más o menos, funciona a veces no.
O puedo tratar de contratar o conseguir un estadístico, alguien que sepa más de esto, que pueda exportar los datos, mezclarlos en R, hacer una gráfica y que haga toda esta cosa maravillosa que se puede hacer una vez utilizamos el API o exportamos los datos desde Red Hat. Pero pues la misma este mismo personaje no lo puede hacer él mismo. Entonces, ok. Pero pues realmente los PIs necesitan ver los resultados y no están muy interesados en gastar más plata o mucha más plata pagándole a un estadístico extra. Además que es el tiempo que toma el estadístico, si no es parte del grupo, en entender cada uno de los proyectos y para poder generar los gráficos. Aún más difícil cuando tiene que mezclar las bases de datos y saber, bueno, y conocer cómo hacerlo y de la manera correcta. Bueno, entonces usualmente el coordinador entra en pánico y no sabe qué hacer. Después de una investigación que se puede hacer en internet, encontramos que hay software para crear dashboards y visualización de software. Tengan en cuenta que lo que estamos hablando de mientras se está recolectando los datos, no al final. Queremos ver es cómo se está dando el proceso de ingreso de datos y cuál es, digamos, que el estado actual de los datos. Lo que requiere es como que sea un poquito, no simplemente un Excel y hacer un reporte con el Excel, sino que tiene que ser vivo, tiene que estar actualizándose constantemente. Entonces, algunos softwares que sirven para hacer dashboards y visualizaciones. Los más famosos pueden ser TIBCO, Tableau, Microsoft Power Business, Prisma, MicroStrategy y Data Studio, que es el cual vamos a hablar hoy. La razón para escogerlo es que es gratis. Cualquiera de nosotros que entre en datastudio.google.com va a tener acceso a crear el dashboard. Cualquiera de las otras opciones vale muy buena plata. Y tienen muchas licencias, tienen licencias académicas, pero nada es gratis. En cambio, bueno, tampoco es que Google dé nada gratis, pero puede utilizarlo sin pagar directamente dinero. Javier. La manera de ingresar es datastudio.google.com y esto es lo que van a ver. Cuando ingresan, les va a pedir un poco de permisos, aceptar permisos, aceptar, ok. Data Studio. ¿Qué permite hacer Data Studio? Bueno, lo que permite hacer es conectar muchos recursos a bases de datos externas, conectarlas y crear dashboards. Está optimizado para productos de Google. Entonces, por defecto se puede utilizar Google Sheets. Si no tiene una hoja de Excel de Google Sheets, uno puede conectarlo con Data Studio y hacer los gráficos ahí. Y bueno, y con BigQuery, con cualquier producto de Google. No sé si hay algunos que falten, pero tiene una lista muy grande. Yo lo conecto también con Fit, con Google Fit para hacer el tracking de mis latidos del corazón y de mis pasos y esas cosas. También se conecta muy sencillo. Algunos de los pros, pues es free, es gratis. A participant has left the conference. Está en la web, solamente se necesita acceder a la URL. Se puede colaborar y se puede compartir fácilmente, entonces es algo que no necesita, pues no está bloqueado para una sola persona, sino que es de fácil, se puede compartir fácilmente. Inclusive los reportes se pueden exportar, se pueden poner dentro de páginas web. Si uno quiere, por ejemplo, poner el estatus de un proyecto en una página web, uno puede poner el código dentro del HTML y va a funcionar el gráfico que se haga. Se puede hacer
y en correo, se pueden programar entregas de correos con el con los reportes, como semanalmente, mandarle un correo semanalmente al PI, mandarle un correo semanalmente a las personas interesadas. Leonardo Cabrera. Has joined the conference. Bueno, o periódicamente. Bueno, los datos están guardados en Google, lo que digamos que es un pro en cuanto al storage. Esto, a lo que me refiero con esto es que estos se guardan en el Drive de Google. Si ustedes tienen una cuenta de Google, tienen en Google Drive, ese es el lugar donde se almacena la información. Tiene algo llamado Community Connectors, que es de lo que voy a hablar más adelante, pero es básicamente lo que nos permite conectar cualquier sistema, cualquier software con Data Studio y hacerlo y utilizarlo como si fuera un producto de Google. Y tiene Community Visualizations. Esto lo menciono y luego aquí en los contras lo vuelvo y lo menciono. Digo, las contras es que es muy nuevo y la cantidad de gráficos y de modelos que están disponibles es limitada. Sin embargo, vuelvo y hablo de los Community Visualizations porque nos permite crear nuestras propias visualizaciones. Si queremos un diagrama, no sé, un diagrama de Gantt y que no está en la lista de visualizaciones, podemos crear nuestro propio diagrama y agregarlo al sistema. Y de hecho podemos compartirlo con la demás gente como si fuera un external module en RedCap. Lo que le da, digamos, que el poder de crecer. Entonces, en nuestra historia, pues todo está muy chévere, pero lo que estamos usando nosotros es RedCap, no estamos usando productos de Google ni cosas externas, nosotros usamos RedCap. Entonces, ¿qué podemos hacer para aprovechar esto? Para aprovecharlo el Google Data Studio con participant has left the conference. A participant has left the conference. Hola. Hola. Sí, hola. Mirari has left the conference. Sí. A participant has left the conference. Okay. ¿Alguien aquí? ¿Hola? Sí, hola. Aló, yo sí estoy. Sí. Okay. So, entonces, lo que queremos hacer es hacer uso de los Community Connectors. ¿Qué son Community Connectors? Básicamente es una posibilidad que nos da Google de crear nuestro propio script que conecte a cualquier sistema, en este caso RedCap, pues puede ser Salesforce o cualquier otro sistema externo, mediante este código que podemos escribir en script.google.com, podemos crear la conexión y mandar los datos directamente. Entonces eso es lo que hemos hecho nosotros. Hemos escrito este código para RedCap específicamente, para poder integrar mediante el API cada base de datos de RedCap a Data Studio. Esto es exactamente lo que hemos hecho. Entonces, de esta manera podríamos conectar a Data Studio a múltiples diferentes bases de datos de RedCap usando el mismo conector y tendríamos en el mismo Data Studio la posibilidad de usar esos datos, mezclarlos y crear gráficas con ellos haciendo llamados API, lo que nos mantendría refrescada la información. Bueno, esta es la historia, todos contentos, felices. Estos son unos ejemplos de cómo ya les voy a mostrar esto en funcionamiento.
O es hablar del código que tenemos actualmente, es la versión 1, solo funciona con bases de datos pequeñitas, lo probé hasta 4000 registros y 20 variables y funciona bien, pero intenté con bases de datos de muchas más variables y hace timeout no está funcionando. Ya tengo la idea de cómo mejorar eso, pero ya será en una siguiente versión. Por ahora funciona con, digamos que muchas bases de datos. En el caso de nosotros, la excepción es que sea una base de datos grande. Usualmente no tiene, los usuarios de nosotros no tienen más de 4000 o 10000 registros y no tienen tantas variables. Entonces ha funcionado por ahora. No está público todavía, necesita alguna revisión de código, pero bueno, puedo hacer público la versión de prueba para el que esté interesado. Y entonces, bueno, las maneras de solucionar esta versión 1 es hacer el llamado de los datos en batches. El problema que tiene actualmente es el mismo problema que tiene el API cuando está llamando muchos datos, que se cuelga y hay que llamarlo por pedacitos. Entonces hay que desarrollar esa funcionalidad de llamar, de cargar por pedacitos, por grupos de registros en lugar de toda la base de datos de una. Eso toca implementarlo, pero bueno, eso se hará en el futuro. Y usualmente... Data Studio intenta entender los datos y darle el mejor tipo de datos. Si es una fecha, quiere ponerlo como fecha automáticamente. Pero necesitamos darle pistas, necesitamos decirle eso. Nosotros podemos hacer eso usando el API también y el diccionario de datos que ya está definido. Bueno, pero es algo que está por hacerse. Por ahora todo lo que lo carga como texto y hay que hacer manualmente en Data Studio decirle manualmente esto es una fecha, esto es un número, esto es lo que sea. Ok, entonces voy a ir, si quieren pueden entrar a esta página. Si quieren ver en sus propios computadores cómo funciona el dashboard que hemos creado. Por ahora voy a darle clic aquí para mostrárselo. Entonces, esto es una página web, es pública, la hice pública para que cualquier persona pueda ingresar. Les voy a poner el link en el chat por si quieren ingresar y jugar con ella. Un segundo, si no se pierde. Se me olvidó hablar de PHI, que es importante. Los datos protegidos. Data Studio no está habilitado para guardar PHI o ningún dato de este estilo. Entonces la recomendación es siempre filtrar los datos, utilizar las herramientas que RedCap da para filtrar el PHI antes de exportar y poner los datos en Data Studio. Pero una vez, si no pasa PHI, entonces pues, está fácil de usar, se puede usar sin problema. Voy a poner este link en el chat si lo logro hacer. Has joined the conference. Ok. Y ese link lo que los va a enviar a esta página, que es el dashboard que hemos creado. Les voy a hablar un poquito. Esta información viene de una base de datos de RedCap que estamos creando para el Inversor Training. Entonces, usuarios se registran en una encuesta en RedCap y a la clase de introducción a RedCap que damos una vez al mes. Y bueno, y le hacemos unas preguntas y aquí podemos ver entonces directamente desde RedCap cuántas personas se han registrado, cuál es el promedio de participación del estudio, cuántas sesiones hemos hecho.
y aquí vamos más o menos cómo se ha movido en el tiempo. Aquí hay un errorcito, se lo van a pillar, pero es porque no lo alcancé a arreglar para hoy. Se metió esta barrita aquí como en la mitad, pero bueno. ¿Qué departamentos de la universidad son los que más están interesados en REDCap y en aprender REDCap? Bueno, y algunas preguntas que les hemos hecho a los usuarios. Este segundo panel son las horas de oficina. Nosotros damos espacios, damos 3 slots, 3 horas o tres grupos de espacios para que las personas vayan y nos hagan preguntas acerca de REDCap. Y básicamente lo que vemos aquí, bueno, los números de cómo está yendo eso. Y acá estamos viendo en verde, estamos viendo la disponibilidad y estas son las personas que se van registrando. Entonces tenemos algunos picos. Esta cantidad de slots creció hace un mes. Antes este gráfico nos estaba muy cerquita. Ahorita cuando ya creció ya vemos que ese crecimiento está, digamos, que cumpliendo con las expectativas de nuestros usuarios. También podemos ver aquí cuáles son nuestros usuarios más frecuentes y cuántas veces han ido. Todos estos gráficos son interactivos. ¿En qué años tenemos más preguntas de más gente? ¿En qué meses tenemos más gente preguntándonos y yendo a las office hours? ¿En qué meses hay menos gente? Aquí es fácil de ver que cuando se está en el break de mitad de año, pues reduce el interés en las office hours, y lo mismo en diciembre, pero del resto del año siempre se mantiene o va creciendo. Para hablar de la herramienta y de Data Studio, también permite hacer filtros dinámicos. Es decir, si hay preguntas, por ejemplo, en este caso, nosotros hacemos esto los jueves y los miércoles. Yo solamente quiero ver cómo han ido los miércoles. Y ahí se reventó, claramente. Bueno, esto le doy otra llamadita y queda. Listo. ¿Cómo ha ido los miércoles? Los miércoles la participación es mayor. ¿Quiénes son las personas que van los miércoles? Automáticamente se filtra todo. Y finalmente, nosotros utilizamos para peticiones, para cuando alguien quiere soporte técnico de nosotros, utilizamos Salesforce. Este último dashboard está conectado con Salesforce, con un conector que Salesforce provee gratis, un conector de la comunidad, y entonces permitió hacer la conexión con ellos. Aquí podemos ver fácilmente por mes cuántos tickets recibimos y cuántos tickets vamos recibiendo y vamos resolviendo, y el tipo de tickets. Por ejemplo, aquí logramos ver que las preguntas preguntas generales es el 44%, luego el 23% son por cambios en producción o mover a producción o este tipo de tickets relacionados con cambios en REDCap. Aquí está el de mover proyectos a producción, es el 20%. Bueno, aquí está la discriminación y se puede ver cuál es el tiempo de respuesta que tenemos para los usuarios y cuáles son los usuarios con más casos y más tickets. Por ejemplo, aquí se puede ver estas personas cuánto nos están mandando. ¿Quién tiene más tickets abiertos? ¿Cuáles tienen tickets abiertos? Y aquí como un sumario de los tickets. De nuevo los filtros. Si yo quiero hacer un filtro por ejemplo, por mí solamente, puedo hacer el filtro. Eso va a hacer un llamado al API de Salesforce y va a traer todos los datos y va a decir que yo tenía muchos tickets el año pasado y se han ido
se han ido disminuyendo. Esto se debe a que hubo un cambio de rol y ya hay otra persona recibiendo los tickets. Has left the conference. Y entonces ya otra persona está encargado de esto. Y también podrían ver que como este 44, 24 y 22 era lo que me llegaba a mí o lo que me ha llegado a mí en este tiempo. Digamos a la persona que tomó mi posición en la oficina, digamos a Ryan. Ahí está haciendo el llamado y aquí vemos cómo van aumentando la cantidad de casos para él. Y seguramente veremos aquí cómo es la distribución de esos casos y el tiempo de respuesta que él tiene de 1.89 días por caso. Bueno, esto básicamente es lo que se puede hacer. Es solo una introducción, es solo un abrebocas. Estamos pensando en hacer algo un poco más elaborado, como una clase de cómo se maneja, solo para mostrarles el conector y el código del conector rápidamente. Pueden buscar toda la información. Es un producto de Google, o sea que hay muchísima información en internet, en YouTube, hay muchos manuales, tutoriales de cómo utilizarlo. Y cuando quieran me pueden decir y yo les puedo mandar el código del conector. Finalmente voy a montar algo rápido. No tengo aquí nada listo, pero bueno, para la próxima vez les puedo mostrar cómo se utiliza el conector para cargar los datos, pero eso me tomaría un rato más y Has joined the conference. Y está un poquito por fuera de lo que tenía pensado para Has hoy. left the Pero conference. bueno, eso es más o menos lo que quería contarles, que existe esta posibilidad, que estamos trabajando en esto y que cualquiera puede hacerlo, es Google y es gratis. ¿Tienen algunas preguntas? Oye, soy Eduardo. Hola. ¿Cómo te va? Sí, hola. Aquí sabe. Oye, qué bueno que hiciste la inyección del PHI, Álvaro, porque esa es una pregunta muy básica y la manera que la estás manejando, pues es la manera segura. Sin embargo, ¿qué tan realista se te hace a ti que los usuarios de RedCap sepan tomar ese paso intermedio? Sepan que, disculpa, la última parte se perdió. Sepan tomar ese paso intermedio donde primero quitan los identificadores para poder subir los datos poder llamar los datos a Google. ¿Sabes? ¿Qué tan factible crees que sea esa parte? Pues yo creo que es un riesgo grande, pero es el mismo riesgo que se asume, por ejemplo, cuando en Stanford, cuando llegamos a posiciones como la de nosotros, donde tenemos acceso a PHI, nosotros tenemos que hacer un entrenamiento y hacerlo anualmente. Y no importa el cargo ni la posición, si tiene acceso a PHI, va a tener que hacer ese entrenamiento. Entonces yo lo que estaba pensando es hacer esto como parte de justamente del entrenamiento de RedCap. Hacer como quieren hacer gráficos, quieren hacer dashboards en RedCap, estos son los pasos, estamos haciendo este entrenamiento así. Y tal vez por eso y no hemos tampoco publicado el código, porque no queremos que esté público para todo el mundo y que todo el mundo pueda hacerlo. Por ahora queremos definir ese tipo de cosas. El primer pensamiento es utilizar esto como un entrenamiento a los usuarios y que ellos tengan conciencia del PHI y de cómo hacerlo correctamente. Pero sí, es una preocupación válida pero también es lo mismo que pasa, si no lo hacen con Data Studio, lo hacen con Excel, o lo hacen con R o con cualquier cosa. Si uno no marca las preguntas como sensitivas, igual cuando exporte va a salir todo el PHI, no importa si es Data Studio o Excel.
o cualquier cosa. Y yo creo que sí pasa, que las personas no tienen en cuenta esto, independiente de que sea Data Studio, no lo tienen en cuenta para compartir los datos. Perfecto, gracias Álvaro. Ok. Víctor. Víctor está por ahí. Se puso en mute. Hola, ¿me escuchas? Sí, ya regresaste, Víctor, dale. Ok, gracias. Estaba escuchando la conversación, Álvaro, y es algo de la pregunta que tenía también. El agravante me parece aquí con Data Studio es de que la información automáticamente se va a la nube, ¿no? Si la gente utiliza información personal de salud, esto se va inmediatamente a la nube. Porque, digo, en Excel también es grave, pero está local o en R, dependiendo de dónde lo corres. Es correcto, ¿no? Porque la información automáticamente sería allá. Sí. ¿Me escuchas, Álvaro? Perdón. Álvaro, Hola. ¿Me escuchas? Ya te escucho. Ok. Sí, teniendo en cuenta que el Data Studio no guarda información, es como un tubo, porque cada vez que se abre, cada vez que se ejecuta, está llamando al API. Entonces lo que está haciendo es como un túnel, básicamente, desde la fuente de datos, que en este caso es Red Hat, hasta la página web. Y sí, es cierto, es delicado, pero tener en cuenta que también tiene la funcionalidad de Google. Yo en este caso lo puse público para que todos lo vieran, pero podría revocar el acceso simplemente y nadie más podría ingresar. Entonces digamos que también está ese nivel de seguridad que provee Google. Oye, y otra pregunta, Álvaro, muchas gracias. Otra pregunta es, el conector, ¿quién lo tiene que construir? ¿Qué tan frecuente? ¿Es genérico para cualquier base de datos? Sí, es genérico. Ajá. ¿Y cómo construyes el dashboard? ¿Quién selecciona las gráficas? Bueno, si me das yo podría, no sé, si quieren en la próxima reunión hacer el ejemplo de cómo hacerlo. Voy a tratar de hacer algo rápidamente, solo para que tengan una idea, pero no tengo una base de datos lista para cargar. Entonces les puedo mostrar cómo funciona aquí rápidamente. Cuando uno entra a Google Data Studio, cuando entran a Google Data Studio y le dan a aceptar a todas las cosas, el Google Data Studio les va a pedir que creen, que agreguen una fuente de datos, un data source. Ajá. Si ustedes les dicen create new data source, les va a salir esta opción donde ustedes pueden decir, mis datos van a venir desde, aquí hay una librería grandísima de opciones de opciones para compartir los datos, desde MySQL, desde Salesforce, muchas empresas, Facebook, cualquier cantidad de información y todos los de Google. Pero por ahora yo estoy utilizando el Developers. Y este Developers me da un numerito que yo pongo ahí. Y cuando pongo ese número me da esta información y esto va a ser así para todo el mundo. Este va a ser el Data Studio el Red Hat Data Studio Connector, y lo único que van a tener que hacer es poner la URL de su instalación, el API token. Lo estoy haciendo el llamado con reportes, no con todos los datos. Ajá. Entonces, un report ID, obligando que la persona cree un reporte primero y agregue restricciones a ese reporte antes de poder usarlo. Es como una capa extra de seguridad. Claro. Y si quiere los labels, o si quiere raw data, o si quiere los datos crudos,
Una vez se pasa de aquí, uno selecciona esto, le da a conectar y no tengo cómo mostrarlo aquí directamente, pero les muestro cómo están los míos. Lo que pasa, una vez se hace eso, se entra a este editor. Se entra a un editor y voy a mostrarles rápidamente por aquí. Este editor, pues hay que aprender a manejarlo. Ahí yo creo que sería otra sesión hablando de cómo se añaden cosas al Data Studio, cómo se hacen gráficos. Pero básicamente uno simplemente, una vez ya tiene los datos, puede ir a añadir figuras, y hay varias figuras, y bueno, dependiendo de lo que quiera, una tabla. Aquí quiero una tabla, y después aquí están todas las variables que se han descargado. Digamos que esta explicación ya requiere como otra sesión. Pero queda claro, Álvaro. Me queda claro, muchas gracias. Sí. Está muy bien, queda muy claro. Hay una interfaz para construirla. Sí, correcto. Correcto. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Perdón, déjeme. No sé por qué se ponen mute algunos, pero ya lo estoy quitando. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta al respecto? Yo, no, Álvaro, también ahora acá. Más que nada, de vuelta, felicitarte, Álvaro, porque siempre tus desarrollos son inspiradores. Comparto eso de el cuidado de los datos personales que hay que tener. Me parece buena el tema de pedirle primero el reporte, así la persona también es más consciente de los datos que está compartiendo. Y por otro lado, me interesaría poder colaborar con el conector. Me gusta siempre el tema código, así que si necesitas una mano en eso, me puedes contactar. Y si bien no tengo experiencia, sí lo tengo para el tema de la API y el manejo de las metadatas y demás por código. Así que me pongo a disposición si se necesita algo. Perfecto. Siempre la ayuda y siempre el código, entre más personas lo vean, es mejor. La verdad es que me parece muy interesante, Álvaro. Personalmente también estoy muy interesado. Creo que algo que va a dar mucho que crecer es la visualización de datos en RedCap. Aparte de poder conectarse a paquetes estadísticos, tienes toda la razón. Muchas veces no hay ni el recurso, ni el tiempo, ni nada. Abundando en el tema, estoy trabajando en una línea paralela. Les ofrezco presentarlo el próximo mes, como otra alternativa, con pros y contras de esto, que me parece muy muy interesante. Pero creo que podemos seguir platicando de todo esto. Es muy potente la herramienta, no hay duda, y muy atractiva, ¿no? ¿Algún otro comentario? ¿Alguien más quiere agregar algo o comentar o necesita algo sobre este tema? ¿Sus experiencias con sus usuarios? Bueno, si quieren entonces, muchas gracias. Retomo la pantalla, pero para muy brevemente.